Hola mis artistas del jabón, soy Verónica y hoy estoy emocionada con el corazón a mil porque hemos llegado a los 2000 suscriptores en este canal que construimos juntos. No tengo palabras para agradecerles todo el cariño, los comentarios, los mensajes llenos de amor y apoyo que me han enviado por todas las redes. Cada like, cada compartido, cada palabra bonita ha sido como un abrazo virtual que me motiva a seguir creando. Así que, como agradecimiento especial, no haremos jabón. Hoy les traigo un regalo muy especial para que puedan formular y vamos a entender todo sobre el jabón de glicerina. Este video es un tutorial completísimo, donde vamos a explorar todo lo que necesitas saber para crear jabones de glicerina espectaculares, desde los tipos de glicerina, colorantes, fragancias, aceites esenciales y aditivos. Prepárense para un viaje creativo que hará que sus jabones sean la envidia de todos. Antes de sumergirnos, déjenme contarles que amo trabajar con glicerina. Es una base súper versátil, fácil de usar y perfecta tanto para principiantes como para expertos. Los jabones de glicerina son ideales para diseños, además retienen la humedad, dejando la piel suave y cuidada. Además, se derriten y moldean como un sueño. Hoy vamos a cubrir cada detalle para que puedas crear jabones únicos, ya sea para ti, para regalar o incluso para vender. Quédate hasta el final del video que te enseño 20 fórmulas agrupadas para cada tipo de piel. Son las más buscadas tanto en mercados como en tiendas. Y quiero agradecerte que estás conmigo revelando mis más preciados secretos. Pero primero, hablemos de la base, la glicerina. Hay varios tipos y cada uno tiene su magia. La glicerina transparente es la más popular porque deja que los colores y diseños brillen. Es perfecta para incrustar pétalos, brillos o juguetes pequeños para jabones infantiles. Luego tenemos la glicerina blanca, que tiene un acabado opaco y cremoso, ideal para un look elegante o bases de glicerina con productos lácteos como leche de cabra y yogur. Hay una base de glicerina que permite trabajar con aditivos en suspensión, como por ejemplo semillas de chía. Con esta base se realizan los jabones que ves que parecen sandías o los que permiten crear efectos remolinos. También está la glicerina orgánica, que es una opción para quienes buscan ingredientes naturales. Y por último, la glicerina sin sulfatos, que es genial para pieles sensibles. Mi consejo, si eres principiante, empieza con glicerina transparente. Es súper fácil de trabajar y los resultados son impresionantes. También tenemos glicerinas enriquecidas con manteca de karité, miel, aloe, aceite de oliva, leche de cabra, etc. Son muy prácticas, pero con bases de glicerina normales y aditivos las podemos obtener. Ahora viene la parte divertida, los colores. Los colorantes para jabón de glicerina pueden ser líquidos, en polvo o en gel, pero asegúrate de usar los que son específicos para jabones, ya que los alimentarios no siempre funcionan bien. Si no tienes colorantes, las sombras de ojos son perfectas, están hechas con micas, simplemente debes triturarlas e integrarlas con la glicerina. Se disuelve con alcohol. Los colorantes a base de mica son mis favoritos porque dan un brillo perlado espectacular, perfecto para jabones con un toque de lujo. Si buscas colores intensos, opta por colorantes líquidos. Solo unas gotas bastan para un efecto vibrante. Para un look natural, prueba con arcillas cosméticas, como la arcilla rosa para tonos suaves o la verde para un estilo spa. Un truco: mezcla los colores poco a poco y prueba en una pequeña cantidad de glicerina derretida para asegurarte de que el tono es el que quieres. Y no tengas miedo a experimentar con degradados o efectos marmolados. El aroma es el alma del jabón, ¿no creen? Aquí tienes dos opciones principales: fragancias sintéticas o aceites esenciales. Las fragancias sintéticas son ideales para aromas dulces o complejos, como vainilla, coco o incluso notas de postres. Son más económicas y fácil de encontrar, pero asegúrate de que sean aptas para jabones. Por otro lado, los aceites esenciales son perfectos para un toque natural. La lavanda es un clásico que relaja. El eucaliptus
da un toque refrescante y la naranja dulce es puro sol en un jabón. El aceite de árbol de té es antibacteriano, ideal para pieles propensas al acné. Usa de 8 a 12 gotas por cada 100 gramos de glicerina, pero haz una prueba, porque algunos aceites son más potentes. Ojo, nunca use fragancias de vela o ambientadores, no son seguras para la piel. ¿Sabías que hay un secreto natural que los jaboneros usamos para potenciar el aroma de nuestros jabones? Se trata de la tintura de Ben Shui. Solo necesitas una gota por cada 100 gramos de glicerina para hacer maravillas. Este extracto hidroalcohólico se obtiene de la resina de un árbol y no solo es un potente fijador de aromas, también es un excelente conservante natural. Y si por si fuera poco, es 100% apto para cosmética vegana y libre de parabenos. Pero la magia del Feng Shui no se detiene ahí. También es un ingrediente estrella en cremas, pomadas, tónicos y lociones, especialmente pensado para pieles sensibles o con acné. ¿Por qué? Porque sus propiedades antisépticas, astringentes y cicatrizantes lo convierten en un aliado de lujo para cuidar y proteger la piel. Además, tiene un efecto calmante e hidratante, formando una película protectora que ayuda a mantener la piel suave, sana y radiante. Así que ya lo sabes, si haces tus propios cosméticos o jabones artesanales, la tintura de Ben Shui no puede faltar. Además del aroma, los aceites pueden añadir beneficios para la piel. El aceite de rosa mosqueta es un lujo para hidratar y el aceite de menta da una sensación refrescante. Pero cuidado, no todos los aceites son iguales. Compra siempre de marcas confiables y verifica que sean puros. Un tip: si quieres un jabón hidratante extra, añade una cucharadita muy pequeña de aceite de almendras o coco por cada 100 gramos de glicerina. Recuerda que no debe de superar los 2 gramos en 100 gramos de glicerina para no alterar la espuma y que no se ablande el jabón. Tu piel te lo agradecerá. Los aditivos son como la cereza del pastel. Puedes usar flores secas, como pétalos de rosa o caléndula, para un look natural y beneficios para la piel. Recuerda picar o pasar por un mortero las flores para que liberen más propiedades. La cantidad máxima recomendada es de un 5%. Este tipo de aditivos, si se agregan en cantidad, pueden tapar las cañerías. Cuando se trata de cuidar la piel, menos es más. Y uno de los ingredientes más nobles y efectivos que podemos incorporar a nuestros jabones de glicerina es la avena molida. Su textura delicada la convierte en un exfoliante suave, perfecto para eliminar células muertas sin irritar. Es ideal para pieles sensibles, reactivas o con tendencia a enrojecerse. La avena no solo limpia, también calma, hidrata y aporta una sensación de alivio inmediata. Pero si quieres llevar tu receta un paso más allá, puedes enriquecerla con ingredientes como harina de arroz, almidón de maíz o incluso un poco de talco cosmético. Estos polvos suaves ayudan a suavizar aún más el jabón, dándole un toque sedoso al contacto con la piel. Además, ayudan a regular el exceso de grasa, aportan un efecto matificante natural y convierten la limpieza diaria en un pequeño ritual de cuidado. Recuerda que debes utilizar máximo un 5% de todos los aditivos. Eso significa si pones miel y avena, será como máximo 2,5% de miel y 2,5% de avena. Jabones que no solo limpian, sino que nutren, protegen y abrazan tu piel desde el primer uso. Si buscas una fórmula suave, efectiva y natural, esta es la combinación que tu piel te va a agradecer. Las especias no solo dan sabor a la cocina, también guardan secretos poderosos para el cuidado de la piel. Hoy te muestro cómo transformar un jabón de glicerina común en un ritual lleno de color, aroma y propiedades terapéuticas. Empezamos con el orégano. Esta pequeña hoja seca tiene un gran poder. Es antibacteriano y antifúngico, ideal para pieles con acné o impurezas. También es antiinflamatorio y rico en antioxidantes, perfecto para proteger y calmar la piel. Solo una pizca bien molida o unas gotas de su aceite y tu jabón tendrá un toque herbal sanador. Luego, la reina dorada, la cúrcuma.
Este polvo mágico no solo tiñe tu jabón con un tono cálido y vibrante, también es conocida por su efecto calmante, iluminador y antiinflamatorio, ideal para unificar el tono, suavizar manchas y dar luz a la piel. Y ahora, un toque inesperado, el pimentón dulce. Sí, ese que usas en la cocina, pero en pequeñas cantidades aporta un color hermoso y una carga de vitamina C y antioxidantes que revitalizan la piel. Estimula suavemente la circulación y deja tu jabón con una textura cálida y única. Eso sí, úsalo con moderación. Una pizca es más que suficiente. Estas especias no solo embellecen, conectan la piel con la tierra, con lo simple, con lo real y dan color al jabón de manera natural. Porque un buen jabón no necesita más que ingredientes sinceros, es un poco de magia natural. Hay ingredientes que no solo perfuman el alma, también acarician la piel. Hoy te invito a transformar algo tan simple como una infusión en la esencia natural de un jabón artesanal de glicerina. Comenzamos con el té de manzana. Su aroma suave y afrutado aporta calidez y dulzura, pero también ayuda a revitalizar la piel gracias a sus antioxidantes naturales. En el jabón, esta infusión se convierte en un bálsamo reconfortante, como una tarde tranquila de otoño. Simplemente pone el saquito de té en la glicerina caliente, no hirviendo, simplemente caliente, y verás cómo desprende aroma y color. Además, puedes incorporar el té como lo harías con los pétalos de caléndula. Luego, el color y la energía del té de frutos rojos, cargado de profiteroles y vitamina C. Esta mezcla protege y tonifica la piel, aportando luminosidad y un toque fresco y juvenil. Además, su infusión tiñe el jabón con tonos rosados o rubí, como si llevara un pedacito de fruta en cada corte. Y para cerrar, la reina de la calma, la manzanilla, clásica, delicada, eterna. Su infusión alivia, suaviza y relaja. Es perfecta para pieles sensibles, con rojeces o estrés. En el jabón de manzanilla actúa como un verdadero abrazo floral. Calma, regenera y perfuma con ternura. Puedes usar estas infusiones como un detalle aromático y visual que hace único cada jabón. Porque cada taza de té también puede ser una forma de cuidar tu piel. Y en cada gota, una historia natural que se transforma en belleza. Y si hablamos de elementos puros, esenciales, no podemos olvidarnos de la sal. Blanca, simple, silenciosa, pero llena de poder. En el jabón la sal no es solo un ingrediente, es un purificador ancestral. Ayuda a limpiar profundamente la piel, eliminando toxinas y equilibrando el exceso de grasa. Tiene propiedades antibacterianas y exfoliantes suaves, que dejan la piel fresca, lisa, como renovada. Además, fortalece la estructura del jabón, aportando más dureza y prolongando su duración. Cuando agregas sal a tu jabón de glicerina, estás invocando el espíritu del mar, ese que limpia, sana y transforma. Cada grano es un recordatorio de lo esencial, de que a veces lo más sencillo es lo más poderoso. Y para cerrar, los ingredientes más sensuales, más íntimos. La leche, hidratante, suavizante, reconfortante. La leche, ya sea de vaca, cabra o incluso vegetal, aporta suavidad gracias a sus grasas y proteínas ricas en ácido láctico. Transforma la textura del jabón y de la piel. El yogur, cremoso, calmante, equilibrante por sus probióticos, es perfecto para pieles sensibles. Solo necesitas agregar máximo 5% al peso de la base de glicerina derretida, mezclar con cuidado y ¡voilá! Un jabón cremoso que deja tu piel como terciopelo. Recuerden que tanto el yogur como la leche debe de ser en polvo, nunca líquido. Ahora pasemos al café. No solo es tu mejor amigo por las mañanas, también es un superhéroe en el jabón. Los granos de café molidos actúan como exfoliante natural, eliminando células muertas y dejando tu piel suave como nunca. Además, el aroma a café es puro amor para los sentidos. Prueba a mezclar una cucharadita pequeña de café molido fino en tu jabón para un toque rústico y energizante. ¿Y qué tal la miel? Este tesoro dorado es un humectante natural que hidrata y calma la piel. Además, le da a tu jabón un brillo cálido y un aroma dulce que enamora.
Solo asegúrate de usar miel pura y añadir un poco para no alterar la textura de la glicerina. Es como endulzar la rutina de tu cuidado personal. Ahora hablemos del carbón activado. Este ingrediente es perfecto para pieles grasas o propensas al acné. El carbón activado absorbe impurezas como un imán. Solo un pellizco en tu mezcla y tendrás un jabón negro elegante con un look sofisticado y beneficios detox. Tu piel te lo agradecerá. Si quieres un toque crujiente y visualmente increíble, las semillas de chía o de fresas son tu opción. Las semillas de chía añaden una textura divertida y un efecto exfoliante suave, mientras que las semillas de fresa dan un toque colorido y encantador. Espárcelas en tu molde antes de verter la glicerina derretida para que queden suspendidas como pequeñas joyas en tu jabón. Si añaden fruta deshidratada, les recomiendo que quede bien encapsulada dentro del jabón, porque si queda por fuera, en la glicerina puede crear moho, ya que el jabón de glicerina suda. Y, por último, pero no menos importante, el gel de aloe. Este ingrediente es como un trago de agua fresca para tu piel. Calma, hidrata y es ideal para pieles irritadas o después de un día bajo el sol. Mézclalo con cuidado en la glicerina derretida para no afectar la transparencia del jabón y tendrás un producto estupendo. ¿No es increíble todo lo que puedes hacer con estos aditivos? Desde un jabón cremoso con leche hasta uno con carbón. Las posibilidades son infinitas. Experimenta, mezcla, prueba colores y aromas y crea jabones que sean tan únicos como tú. Si te está gustando este video, déjame un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más ideas como esta. Cuéntame en los comentarios qué aditivo vas a probar primero. Quédate hasta el final. Te regalo 20 fórmulas para que puedas crear tus propios jabones. No te lo pierdas. Serán 5 fórmulas por cada tipo de piel. Piel seca, piel grasa, piel sensible y piel mixta. Aunque si quieres un toque divertido, prueba con purpurina biodegradable para un brillo mágico que no daña el planeta. También puedes incrustar pequeños objetos como frutas deshidratadas o juguetes, pero asegúrate de que sean seguros para el contacto con la piel. Puedes utilizar mucho más aditivos. Lo único que debes recordar es no añadir agua o líquidos. Todo debe ser en polvo, molido o gel. Ahora toca hablar de los moldes. Los ideales son los de silicona. Estos son los reyes del jabón artesanal. Y no es para menos. Son flexibles, fáciles de desmoldar y vienen en un montón de formas. Flores, corazones, estrellas, hasta personajes de dibujos animados. Lo mejor es que son reutilizables y súper resistentes. Solo asegúrense de que sean de silicona de grado alimenticio para garantizar la seguridad. Un tip: rocíen un poquito de alcohol en el molde antes de verter la glicerina para evitar burbujas molestas. ¿El resultado? Jabones perfectos con detalles increíbles. Si quieren algo más casero y económico, los moldes de galletas son una joya. Sí, estos cortadores que usas para las galletas de Navidad pueden ser tus mejores amigos. Solo necesitan una base plana como una bandeja para verter la glicerina y luego usar el cortador para darle forma. Son geniales para jabones rústicos o con diseños simples como estrellas o círculos. Eso sí, asegúrate de forrar la base con papel encerado para que el jabón no se pegue. Es súper fácil y le da un toque vintage a tus creaciones. Y si lo que buscan es reciclar, los envases de yogur son una opción súper creativa. Estos pequeños recipientes de plástico o aluminio son perfectos para jabones individuales. Límpienlo bien, viertan la glicerina derretida y si quieren un toque especial, añadan colorantes o pétalos de flores. Cuando el jabón endurezca, solo presionen el fondo del envase y listo, jabón personalizado al instante. Es una forma genial de darle una segunda vida a algo que ya tienen en casa. Pero espera, la creatividad no tiene límites. Pueden usar moldes de muffins, bandejas de hielo o incluso cáscaras de naranja vacías para un look supernatural. Solo recuerden que el material del molde debe soportar el calor de la glicerina derretida y ser fácil de desmoldar. Si usan algo no convencional como el plástico delgado,
Prueben primero con una pequeña cantidad para evitar accidentes. Entonces, ¿qué molde van a elegir para su próximo jabón? ¿Un molde de silicona con detalles espectaculares? ¿Un cortador de galletas con encanto casero? ¿O tal vez un envase de yogur para un proyecto sostenible? La decisión es tuya. Lo importante es divertirse, experimentar y dejar volar la imaginación. Ahora unamos todo. Derrite la glicerina en el microondas o a baño María en trozos pequeños para que sea más rápido. Si usas el microondas, funde de 30 a 30 segundos, removiendo cada vez hasta que esté completamente líquida. Luego, añade un colorante, gota a gota, mezclando bien. Incorpora la fragancia o aceite esencial y finalmente los aditivos. Vierte la mezcla en moldes de silicona, hay tantas formas divertidas, y deja que se enfríe durante unas 2 a 3 horas. Si quieres capas o efectos especiales, vierte una capa, déjala endurecer un poco, rocía alcohol que actúa como pegamento y luego añade otra con un color o aditivo diferente. Desmolda con cuidado y ¡voilá! Tienes un jabón de glicerina digno de una boutique. Aquí tienen mis artistas del jabón. Como prometí, les dejo 20 fórmulas increíbles para que personalicen sus jabones de glicerina según su tipo de piel. Cada fórmula es para 100 gramos de glicerina derretida. Ajusten las cantidades si usan más o menos. Y siempre prueben en pequeñas cantidades primero. Piel seca, hidratación y nutrición. Estas fórmulas están diseñadas para hidratar profundamente y restaurar la piel seca con ingredientes ricos y suavizantes. Para el jabón de miel y avena utilizaremos 100 gramos de glicerina blanca, media cucharadita de mica dorada, 10 gotas de aceite esencial de manzanilla, una cucharadita de miel natural, una cucharadita de avena molida. La miel hidrata y la avena suaviza, ideal para piel áspera. Para el jabón de rosa mosqueta necesitaremos 100 gramos de glicerina transparente, 5 gotas de colorante líquido rosa, 12 gotas de aceite esencial de rosa, una cucharadita de aceite de rosa mosqueta. Nutre profundamente y mejora la elasticidad de la piel. Jabón de manteca de karité, 100 gramos de glicerina blanca, un cuarto cucharadita de arcilla blanca, 10 gotas de aceite esencial de lavanda, una cucharadita de manteca de karité derretida. Hidrata intensamente y calma la piel reseca. Jabón de coco y vainilla, 100 gramos de glicerina transparente, 3 gotas de colorante líquido marrón claro, 15 gotas de fragancia de vainilla, una cucharadita de aceite de coco. El aceite de coco aporta humedad y un aroma dulce. Jabón de leche de cabra, 100 gramos de glicerina blanca, no utilizaremos colorantes, 10 gotas de aceite esencial de sándalo, una cucharadita de leche de cabra en polvo, suaviza y nutre, perfecto para pieles agrietadas. Pasemos a la piel grasa, control de brillo y limpieza. Estas fórmulas equilibran la producción de sebo y limpian sin resecar. Jabón de árbol de té, 100 gramos de glicerina transparente, un cuarto cucharadita de arcilla verde, 12 gotas de aceite esencial de árbol de té, una cucharadita de carbón activado en polvo. Este jabón es antibacteriano, controla el exceso de grasa. Jabón de limón y menta, 100 gramos de glicerina transparente, 5 gotas de colorante líquido amarillo, 8 gotas de aceite esencial de limón, 5 gotas de aceite esencial de menta, una cucharadita de cáscara de limón seca molida. Este jabón refresca y reduce el brillo. Jabón de arcilla rosa, 100 gramos de glicerina blanca, media cucharadita de arcilla rosa, 10 gotas de aceite esencial de pomelo, una cucharadita de aceite de jojoba. Este jabón absorbe grasa sin resecar, ideal para poros abiertos.
Jabón de eucaliptus, 100 gramos de glicerina transparente, 3 gotas de colorante líquido verde, 12 gotas de aceite esencial de eucaliptus, una cucharada de hojas de eucaliptus secas, trituradas. Limpia profundamente y refresca. Jabón de carbón y romero, 100 gramos de glicerina transparente, una cucharadita de carbón activado, 10 gotas de aceite esencial de romero, una cucharadita de arcilla bentonita. Este jabón desintoxica y equilibra la piel grasa. Piel sensible, suavidad y cuidado. Estas fórmulas son suaves, sin ingredientes agresivos para calmar la piel sensible. Jabón de caléndula. Necesitaremos 100 gramos de glicerina sin sulfatos, un cuarto cucharadita de mica dorada clara, 8 gotas de aceite esencial de manzanilla, una cucharadita de pétalos de caléndula secos, calma irritaciones y rojeces. Jabón de lavanda. 100 gramos de glicerina sin sulfatos, 3 gotas de colorante líquido morado, 12 gotas de aceite esencial de lavanda, una cucharadita de aceite de almendras. Relaja y suaviza pieles delicadas. Jabón de aloe vera. 100 gramos de glicerina transparente, no utilizaremos colorante, 10 gotas de aceite esencial de manzanilla, media cucharadita de gel de aloe vera puro. Este jabón hidrata y calma la piel. Jabón de avena y miel. 100 gramos de glicerina blanca, no utilizaremos colorante, 10 gotas de fragancia de miel, una cucharadita de avena molida, una cucharadita de miel. Este jabón exfolia suavemente y alivia irritaciones. Jabón de manzanilla. 100 gramos de glicerina sin sulfatos, un cuarto cucharadita de arcilla blanca, 12 gotas de aceite esencial de manzanilla, una cucharada de flores de manzanilla secas. Reduce rojeces y es ultra suave. Pasemos a la piel mixta. Equilibrio y versatilidad. Estas fórmulas equilibran las zonas grasas y secas de la piel mixta. Jabón de naranja y jojoba. 100 gramos de glicerina transparente, 5 gotas de colorante líquido naranja, 10 gotas de aceite esencial de naranja dulce, una cucharadita de aceite de jojoba. Hidrata sin engrasar con un aroma energizante. Jabón de té verde. 100 gramos de glicerina transparente, un cuarto cucharadita de arcilla verde, 10 gotas de aceite esencial de bergamota, una cucharadita de té verde en polvo. Es antioxidante, equilibra zonas grasas y secas. Jabón de lavanda y arcilla. 100 gramos de glicerina blanca, media cucharadita de arcilla morada, 12 gotas de aceite esencial de lavanda, una cucharadita de aceite de semilla de uva. Calma y controla el brillo de la zona T. Jabón de miel y limón. 100 gramos de glicerina transparente, 3 gotas de colorante líquido amarillo, 8 gotas de aceite esencial de limón, una cucharadita de miel, una cucharadita de cáscara de limón seca. Hidrata las mejillas y limpia la zona grasa. Jabón de romero y menta. 100 gramos de glicerina transparente, 3 gotas de colorante líquido verde claro, 6 gotas de aceite esencial de romero, 6 gotas de aceite esencial de menta, una cucharadita de hojas de romero seco triturado. Refresca y equilibra toda la piel. Y aquí lo tienen, mis 2000 suscriptores queridos. Estas 20 fórmulas son mi regalo para que exploren, creen y mimen su piel. Prueben, combinen y cuéntenme en los comentarios cuál es su favorita. Gracias por ser parte de esta aventura jabonosa. Antes de despedirme, un par de trucos. Siempre limpia bien tus moldes y utensilios para evitar mezclar colores o aromas. Y si quieres que tus jabones duren más, envuélvelos en film transparente. Ah, y no olvides etiquetarlos con los ingredientes si los vas a regalar o vender. Mis queridos 2000 suscriptores, este tutorial es para ustedes. Gracias por cada comentario, por cada mensaje que me inspira a seguir creando. Espero que este video les dé todas las herramientas para hacer jabones de glicerina que reflejen su creatividad. Déjenme en los comentarios qué diseños van a probar, qué aromas los enamoran y si quieren más tutoriales como este.
Si te gustó, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video, mis artistas. A crear se ha dicho. Y muy pronto responderemos al hermoso mensaje de Kushidilla 77 con un tutorial especial inspirado en la India. Exploraremos las especias que usamos en la cocina y las transformaremos en jabón, un homenaje sensorial a través de aromas, texturas y colores de ese hermoso país. Si te gustó este contenido, comenta, suscríbete y comparte. Tu apoyo hace que este canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.